Buenas, profesora, mi nombre es David Pérez y vengo a hablar sobre la contaminación en Panamá. La contaminación en Panamá ha incrementado debido al incremento de la población y es un problema tan grande que ha afectado al medio ambiente del país. La contaminación del agua es producida por la deposición equivocada de desechos domésticos, agrícolas e industriales. El agua de los ríos en las ciudades y en las áreas urbanas están llenas de desperdicios humanos y de fábricas, provocando la contaminación de la bahía de Panamá, además que afecta a la flora y fauna marina. Además, el inadecuado tratamiento de agua puede causar que haya menos agua potable para la población del país, que está incrementando constantemente. Las aguas de los ríos o quebradas de Matasnillo, Matías Hernández, Juan Díaz y Curundú representan los máximos exponentes de contaminación del agua en la ciudad de Panamá. La contaminación en el aire puede ser causada por diversos factores: por la actividad industrial, malas prácticas en la agricultura, el uso excesivo de los automóviles y la quema de basura. Los gases producidos por las actividades anteriormente mencionadas pueden afectar negativamente el aire en la atmósfera que el panameño respira diariamente. Estudios hechos por científicos sobre este problema muestran la contaminación de estos gases, como son el monóxido de carbono, dióxido de azufre y el smog, presentes en diversas partes de la ciudad. La contaminación acústica es otro problema mayor para el panameño. El ruido es muy común y puede definirse como cualquier sonido molesto, indeseable o desagradable. Puede ser causado por los carros, el sonido del motor y los tranques en la ciudad. Son los mayores exponentes de este tipo de contaminación. El ruido puede ser causado por los vecinos al realizar eventos de ocio, como lo son las fiestas o reuniones, y ciertas instalaciones como los aeropuertos o fábricas pueden producir mucho ruido que pueden afectar barriadas o incluso corregimientos enteros. De pobreza. Los cinturones de pobreza es uno de los grandes problemas de hoy en día en Panamá, lo cual causa una degradación en la vida de los panameños. Un muy alto porcentaje del país es económicamente pobre. Para llegar a la pobreza hay muchos factores, entre estos mismos se encuentra el modelo de desarrollo económico del país, la cuantía destinada al gasto social por parte del Estado, el número de dependientes de un mismo hogar. Sorprendentemente, también se involucra el embarazo de los adolescentes, las tasas de natalidad, entre otras. Según estudios reportados por el Banco Nacional en el año 2000, se realizó una encuesta a lo largo del país para medir el nivel de vida de los ciudadanos panameños. Esta fue llevada a cabo por el Ministerio de Planificación y Política Económica. Gracias a esta encuesta se hicieron 3 categorías para medir la pobreza en Panamá. Estas son pobreza extrema, pobreza general y no pobres. Entre las características más notorias y presentes en la pobreza tenemos el analfabetismo, desempleo, desnutrición, falta de servicios básicos, condición sanitaria deplorable, mortalidad infantil, emigración, entre otras. El aumento del mismo desempleo ha dado margen a que el problema de la pobreza se manifieste en un mucho mayor número de pobres e indigentes, es decir, personas que no pueden cubrir las necesidades básicas de todo ser humano, las cuales son la alimentación, salud y vivienda. El desempleo en Panamá. En Panamá existe un elevado desempleo y bajos salarios. A través de los años se han podido observar cambios drásticos en la tasa de desempleo. Por ejemplo, en el 2002 contábamos con una tasa de desempleo del 13.8%. En términos absolutos de población, significa que para mediados de ese año habían alrededor de 168.854 desempleados. Esta cifra aumentó un 0.3% basado en un estudio realizado en el primer trimestre del siguiente año. Si analizamos esa cifra de 13.8% de la población completa en el 2002 y la dividimos por sectores, nos damos cuenta que el desempleo es más un fenómeno urbano que rural. El 81.5% de esa cifra de 168.854 desempleados se concentraba en los centros urbanos del país. Estos cambios drásticos en la tasa de desempleo han tomado lugar por diferentes causas, una de esas siendo el orden estructural del país. Se puede decir que el incremento en la tasa de desempleo comparte una relación directa con qué tan drásticos son los cambios estructurales. Desde los años 1970, la estructura productiva del país se ha dirigido hacia los servicios de exportación, entre los cuales tenemos el centro bancario, la zona libre de Colón,
el abanderamiento de naves, servicios de contaduría y abogacía internacionales y oleoducto transítico. La razón por la cual la expansión del sector servicio de exportación afecta al desempleo es porque los sectores rurales no tienen concentración en su tasa de desempleo. El sector servicio ha optado por utilizar maquinaria para efectuar más ganancias, reemplazando su personal y convirtiendo la mano de obra del personal en recursos innecesarios. Otra de las causas del alto desempleo son las bajas tasas de inversión de los últimos años. Esto sucede porque, en la economía, la inversión es una variable clave para la generación del empleo, el crecimiento económico, la incorporación de nuevas tecnologías a la producción y para el incremento de la productividad. La tasa de inversión y la de desempleo comparten una relación inversa. Si la tasa de inversión disminuye, la de desempleo aumenta. Cabe destacar la falta de una política económica centrada en la generación de empleos. Los últimos gobiernos no nos han ofrecido su política económica en el problema número uno del país, la falta de empleo. Actualmente, la política económica está enfocada en los aspectos financieros y fiscales de la economía: deuda pública, uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, el gasto público y el sistema tributario. El gobierno se ha olvidado de la economía real, la que produce bienes y empleo. No hay política económica con objetivos bien trazados para la industria, la agroindustria ni para la construcción, sectores que son grandes generadores de empleo. El problema de la farmacodependencia en Panamá es un desafío que nos afecta a todos. No distingue entre adultos, jóvenes o niños. Basado en estudios y encuestas, se ha llegado a la conclusión de que el consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas ha mostrado un incremento en comparación a los años anteriores. Las drogas ilícitas son farmacéuticos que están aprobados por la ley, mas no son beneficiosos para la salud del usuario, ni tampoco bien vistos por la sociedad panameña. Entre estos tenemos tranquilizantes, alcohol, cigarrillos, estimulantes y analgésicos. Las drogas ilícitas son farmacéuticos que van en contra de la ley. Teniendo posesión de estas sustancias podría conllevar a un encarcelamiento. Encontramos aquí marihuana, cocaína, crack, inhalantes y bazuco. Conforme pasa el tiempo, la juventud se está viendo más afectada por estos problemas. Estudios recientes revelan que la cifra de consumos de drogas a edad más tempranas está entre los 12 y 14 años. Casos en los que sustancias ilícitas se intentan propagar a través de las escuelas primarias. Es alarmante. Nuevamente podemos observar otra relación entre la farmacodependencia y el desempleo. Áreas urbanas como San Miguelito, Panamá y Colón están expuestas a tener un mayor índice de consumo que las áreas rurales. Aparte de sumir a los desempleados más en el fondo, los farmacéuticos están afectando a la clase trabajadora. Por estadística, 3 de cada 5 panameños que trabajan consumen alguna de estas sustancias, ya sea lícita o ilícita. La droga más consumida y comunes en Panamá son el alcohol, el bazuco y por último la cocaína y la marihuana. Gracias. Abastecimiento del transporte público. Un problema grave que se está dando en la población panameña de la actualidad es la ineficiencia del sistema de transporte. Este problema se ha vuelto más notorio últimamente debido al crecimiento exponencial de la población, como lo señalan los estudios demográficos, tomando en cuenta también la integración de inmigrantes extranjeros a Panamá. En las zonas urbanas, esto resultó una demanda muy alta a los transportes públicos como el Metrobús y el metro, ya que la cantidad de los vehículos disponibles no abastece la necesidad del público de acceder a los puntos de intereses como el trabajo, la residencia, el mercado, espacios de recreación y otros. A pesar del alto costo de viaje en los transportes públicos, la congestión vial se da con mucha frecuencia debido al incremento de los automóviles en las vías de comunicación. La razón es que la cantidad de los habitantes se incrementó. Las cifras de los carros registrados se incrementó también, pero la infraestructura de las ciudades se mantuvo sin cambios. Las vías y carreteras disponibles no pueden sostener un flujo constante de carros, ya que originalmente no fueron diseñados para conducir tantos automóviles. En Panamá,
circulan alrededor de 1.177.000 automóviles y según las investigaciones por el ATTT, por cada 3.4 personas existe un automóvil y la mayoría de ellos se concentran en la capital del país. Los efectos de la congestión vehicular. La congestión vehicular causa un impacto negativo a la salud mental de los habitantes de las zonas urbanas, como el estrés, y también causa contaminación al aire por los gases de desecho de los carros, como el óxido nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Preguntas estructuradas. Número 1. ¿Cuáles son los 4 problemas principales derivados del crecimiento poblacional en Panamá? La respuesta es la pobreza, la contaminación ambiental, el desempleo y el farmacodependencia. Número 2. Menciona los tipos de contaminación ambiental presente en Panamá causado por el crecimiento poblacional. Estos son la contaminación del agua, la contaminación en el aire y la contaminación acústica. Número 3. ¿Cómo se manifiesta la contaminación del agua? Se manifiesta a través de la deposición equivocada de desechos domésticos, agrícolas e industriales. Número 4. ¿Cuáles son los gases contaminantes que contribuyen al calentamiento global? Los gases contaminantes son el monóxido de carbono y el dióxido de azufre. Número 5. Explique la situación de la pobreza en las zonas rurales de Panamá. En las zonas rurales se encuentra presente el 65% de la población clasificada en pobreza general y el 38,5% está en pobreza extrema. Número 6. Mencione los 3 niveles de pobreza establecidos por el previo Ministerio de Planificación y Política Económica: la pobreza extrema, la pobreza general y no pobre. Número 7. Demuestre que el desempleo y salario mínimo de Panamá tienden a ser un impacto negativo para la población panameña. La tasa de desempleo es relativamente alta y el salario mínimo de los empleados es bajo en comparación con el de otros países. Número 8. Menciona las 4 causas que contribuyen al desempleo en Panamá. Las 4 causas son la estructura productiva que ha dirigido hacia el servicio de exportación, la baja tasa de inversión de los últimos años, la falta de una política económica centrada en la generación de empleos y la reducción en mano de obra de los empleados. Número 9. Explica la relación entre la tasa de inversión y el desempleo. La relación es la tasa de inversión y la tasa de desempleo comparten una relación inversa. Si la tasa de inversión disminuye, la tasa de desempleo aumenta. ¿Cómo debe estar diseñada la política económica de Panamá para elevar la tasa de empleados? La política económica de Panamá debe estar diseñada con objetivos bien trazados para la industria, la agroindustria ni para la construcción, sectores que son grandes generadores de empleos. Número 11. ¿Cómo están clasificadas las drogas consumidas en Panamá? Están clasificadas en drogas ilícitas y no ilícitas. Mencione 3 ejemplos de drogas lícitas y drogas ilícitas. Drogas lícitas: tranquilizantes, alcohol y cigarrillos. Drogas ilícitas: marihuana, cocaína, crack de piedra. Número 13. Define el significado de drogas lícitas. Son farmacéuticos que están aprobados por la ley pero no son beneficiosos para los usuarios. Número 14. ¿Cuáles son las causas de los problemas de transporte en Panamá? La ineficiencia del sistema del transporte público, alto costo del transporte público, incremento de la población, incremento de vehículos, la falta de viaductos para desalojar el tráfico. Número 15. ¿Cuáles son las consecuencias de las frecuentes congestiones viales? Incrementan la concentración de los gases tóxicos en el aire y afecta tanto a la salud mental y física de los pasajeros o los conductores de los vehículos. Bueno, aquí tenemos unas preguntas de selección múltiple sobre la presentación. La respuesta para la pregunta número 1 sería C, Curundú. Para la número 2 sería A, el crecimiento urbano no planificado. Para la tercera sería la opción B, contaminación acústica. Para la cuarta, la opción A, contaminación acústica. Para la quinta, la opción A, el analfabetismo. Para la número 6 sería la opción C, pobreza extrema. Para la pregunta número 7 sería la B, urbano. Para la número 8 sería la opción A, el incremento del sector de servicio. Para la pregunta número 9 sería la opción A, finanzas de la economía. Para la pregunta número 10 sería la opción C, inhalantes. Para la pregunta número 11 sería la B, entre 12 y los 14 años. Para la pregunta número 12 sería B, el alcohol.
Para la pregunta número 13 sería la opción B, ilícita. Para la número 14 sería la opción B, el crecimiento de la población. Y por último, para la pregunta número 15 sería A, el ATTT.